para mí es sumamente rápido, así que es porque tal vez porque cuando uno está disfrutando de las cosas bonitas que Dios nos da, pues con más razón, entonces se pasa el tiempo más rápido. Pero el tema de hoy me parece también, es que todo, para mí, todo lo que tenga que ver con salud me parece muy importante, así que no puedo decir que uno es más importante que otro, pero con respecto a la nutrición y el cerebro en estos tiempos que hay tanta depresión, ansiedad por las cosas que estamos viviendo en el mundo, me parece que es muy importante tener en cuenta cómo proteger nuestro cerebro. Primero que nada, porque nuestro cerebro es una de las cosas más complejas que existen en el universo. Realmente si nos podemos a pensar la maravilla que es nuestro cerebro humano, primero que nada tiene alrededor de 100 billones de neuronas, pero cada una de esas neuronas están conectadas las unas con las otras con muchas maneras. Entonces, si nos ponemos a ver todas las conexiones entre las neuronas, tenemos más de 100 trillones de conexiones en el cerebro entre neuronas. Y bueno, un aparato tan complejo como el cerebro humano, con tanta complejidad, obviamente, que pueden ocurrir cosas negativas, ¿verdad? Que puede descomponerse de alguna manera este aparato que tenemos, cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, en esta ocasión quiero concentrarme más que nada en tres tipos de condiciones que pueden ocurrir, que pueden ser perjudiciales para el cerebro humano. Número uno, voy a hablar de trastornos neurológicos. Y esto estamos hablando de enfermedades que muchas veces ocurren ya con la edad, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Y cómo podemos nosotros prevenir esta enfermedad, pero también Parkinson. Y cómo ambas, increíblemente, porque hasta hace muy poco nadie estaba de acuerdo con que estas enfermedades se pudieran prevenir o que estuvieran relacionadas con la alimentación. Pero ahora sí tenemos eso bastante cada vez más claro de que sí hay una conexión y una relación entre nuestro estilo de vida, en particular nuestra alimentación, y estos trastornos neurológicos. Segundo, vamos a hablar de adicciones. Yo toqué muy brevemente el tema de la adicción a la comida, pero vamos a ver cómo todas las adicciones realmente están relacionadas y cómo la nutrición sí nos puede afectar o beneficiar. Y por último vamos a hablar de trastornos de ánimo, como por ejemplo la depresión y la ansiedad, que hoy en día son temas de suma importancia, porque con todo esto que estamos viviendo en el mundo, yo pienso que es casi imposible no estar a veces relacionados con alguien que pueda estar afectado con una de estas condiciones. Hay muchísimo depresión y muchísima ansiedad hoy en día, lamentablemente. Así que vamos a aprender también cómo podemos mantener nuestro cerebro sano y evitar estos tipos de trastornos también. Bueno, vamos a empezar con los trastornos neurológicos, Alzheimer's y Parkinson. Entonces, primero que nada, les voy a mostrar aquí un estudio que habla acerca de la enfermedad de Parkinson. Ustedes probablemente han escuchado acerca de los terribles estragos que puede producir esta enfermedad, especialmente con el tiempo, pero miren ustedes lo que se encontró en este meta-análisis. Cuando se habla de meta-análisis, no es un estudio. Cuando hablamos de la jerarquía de la calidad de los estudios científicos, cuando se hace un estudio de un caso, se puede decir que una calidad baja de estudio porque no puede comprobar nada realmente si tenemos solamente un caso. Pero cuando hacemos un estudio más grandes, bueno, entonces mejora la calidad. Pero cuando tomamos meta-análisis, eso quiere decir que tomamos un conjunto de estudios y tomamos todos esos datos y de ahí sacamos conclusiones. O sea, se puede decir una de las calidad más alta de estudio científico. Cuando se hace la comparación, se utiliza generalmente una pirámide y el metaanálisis generalmente está en la parte de más arriba de la pirámide por la calidad de evidencia que se puede obtener de este tipo de estudios, metaanálisis. Bueno, en este estudio en este metaanálisis se compararon varios estudios y lo que concluyeron los autores es que los alimentos lácteos, el consumo de alimentos lácteos, aumenta el riesgo de la enfermedad de Parkinson.
Y ahora ellos en el estudio mismo empiezan a hablar de varias razones por las cuales esto podría suceder. Aquí nos habla muy específicamente leche y queso, como están positivamente asociados con el incremento de riesgo de la enfermedad de Parkinson, especialmente los hombres. Y nos habla aquí que productos lácteos contienen ciertos neurotóxicos, como por ejemplo pesticidas neurotóxicos y otros químicos que muchas veces, porque estamos hablando hoy en día, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos en un sistema muy distinto al que vivieron nuestros antepasados. Nosotros cuando consumimos alimentos casi todos son producidos de manera industrial. Entonces ya casi muy poca gente tiene una vaquita en el patio, ¿verdad? Donde le saca la leche y la ordeña todas las mañanas para tomarse la leche. Casi nadie tiene eso. Todos los que compran leche, la gran mayoría de las personas la compran en un mercado, un supermercado. Esa leche ha sido producida industrialmente, en granjas industriales y donde la alimentación de las vacas muchas veces contiene estos pesticidas y otros químicos, además de hormonas y otras muchas cosas. Bueno, lo que nos dice aquí este estudio es que cuando se analizaron los cerebros de las vacas, del ganado vacuno, después de post-mortem, quiere decir cuando se hizo como una autopsia de los cerebros, perdón, de los pacientes, no de las vacas, pero de los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando se hizo la autopsia, lo que ellos encontraron que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen niveles más altos de estos químicos que lo normal. En otras palabras, hay personas que probablemente tienen una susceptibilidad para ser afectados por estos químicos más que otros, y estas personas pueden entonces llegar a desarrollar enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Aquí también nos dice que el contenido de grasas saturadas en particular, recuerden que ya lo hemos mencionado varias veces, que todos los productos animales, en especial el queso, por el queso estar más concentrado, tienen altos niveles de grasas saturadas. Casi todas las grasas saturadas provienen de los alimentos animales, excepto por dos alimentos vegetales que también tienen grasas saturadas. Y esos alimentos vegetales que tienen grasas saturadas son el aceite de coco, bueno, el coco, pero más que nada el aceite de coco porque está más concentrado, y el aceite de palma. Aparte de esos dos aceites, todos los alimentos vegetales son muy bajos en grasas saturadas, excepto por esos dos. Pero los alimentos de origen animal, todos son bastante altos en grasa saturada, a menos que se les haya quitado la grasa, como la leche descremada. Entonces se le extrae la grasa a esa leche, por eso la leche descremada no tiene grasa. Pero en general las grasas saturadas se encuentran en todos los productos animales, en particular los lácteos, y estas grasas saturadas, como hablamos el primer día, están asociadas con la resistencia a la insulina. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Si no lo vieron, les recomiendo que vayan a la página de YouTube de la iglesia West Hollywood y ahí pueden encontrar ese tema donde hablamos de la resistencia a la insulina. Y ahí explicamos todo cómo se desarrolla. Pero aquí también nos recuerda eso mismo que hablamos, de que las grasas saturadas están asociadas con la resistencia a la insulina, y esto también está relacionado con un riesgo de enfermedad de Parkinson, y que también hay una evidencia de una respuesta inflamatoria, y esto es verdad no solamente en el cerebro, sino en el cuerpo entero, como la inflamación realmente sistémica, es decir, en todo el cuerpo, aumenta cuando consumimos alimentos altos en grasa, y esto puede causar que nuestro intestino sea más permeable, en otras palabras, que puedan introducirse del intestino hacia adentro del cuerpo algunas proteínas y otras cosas que no deberían estar introduciéndose. Esto conduce a una menor absorción de algunos nutrientes como el zinc, y esto también está asociado con el riesgo de enfermedad de Parkinson. Entonces hay varios mecanismos, ese es tal vez el punto importante que entender, que por lo menos ellos, al revisar muchos estudios, encontraron por lo menos 3 mecanismos por los cuales los alimentos lácteos pueden aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Entonces eso con respecto a la enfermedad de Parkinson. Ahora, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, les quiero mostrar algunas gráficas que a propósito vienen de un libro que se llama The Alzheimer, está en inglés, se llama The Alzheimer Solution, que los autores son los doctores Dean y Ayesha Sherzai. Son ambos de la Universidad de Loma Linda. Y ellos han estado estudiando la enfermedad de Alzheimer por muchos años y todo lo relacionado a la neurobiología. Por muchos años tienen expertos en este tema.
Y quiero que vean ustedes aquí esta gráfica que es como un círculo que tiene que ver con los factores de riesgo que pueden llevar a la enfermedad de Alzheimer, a producir la enfermedad de Alzheimer. Si ven ustedes los factores de riesgo, casi muchos de ellos están relacionados con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos obesidad. Recuerden que hablamos acerca de eso en estos días pasados. Aquí nos habla acerca de la dieta, una dieta de mala calidad, muy alta en azúcar y muy alta en grasas saturadas otra vez. La diabetes, bueno, eso ya lo hablamos, dimos un tema entero de la diabetes. Tener colesterol muy alto, tener mucho estrés, y eso también lo hemos mencionado varias veces. Recuerdan que el estrés, especialmente cómo afecta a ciertas hormonas, tener presión alta, de no dormir bien, otro factor de estilo de vida que ya hemos mencionado varias veces y cómo afecta nuestra salud. Enfermedades vasculares, aquí está hablando de los pequeños capilares. Trauma en la cabeza, eso ya no es tanto un factor de estilo de vida, sino que pueden ocurrir accidentes, golpes en la cabeza. Pero miren aquí, están hablando del comportamiento sedentario, o sea, falta de ejercicio. Eso también tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y aquí habla de fumar cigarrillos y beber alcohol. Casi todos están relacionados con un estilo de vida. Ahora, este estilo de vida, todos estos ven cómo es una enfermedad multifactorial, es decir, muchos factores. No es que tenga una razón o una cura mágica, no, porque son muchos factores de los que tenemos que preocuparnos. Y todo esto tiene que ver con nuestro estilo de vida. Estos factores pueden llevar a 4 condiciones que entonces pueden llevar al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y estas condiciones que están relacionadas con estos factores de riesgo son la inflamación, como mencionamos anteriormente, con respecto a la enfermedad de Parkinson, inflamación. Recuerden que también la diabetes está relacionada con la inflamación. Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la inflamación. Muchas cosas que tienen que ver con la inflamación. Oxidación, que ya es como un daño que se está ocurriendo a nivel metabólico en nuestro cuerpo, y ayer hablamos de los antioxidantes. ¿Se fijan cómo todo esto está de alguna manera relacionado? Oxidación es lo contrario de lo que ocurre cuando consumimos antioxidantes, sino que es el daño que se va produciendo. Por eso es tan importante una alimentación correcta que pueda contrarrestar este daño. Los lípidos, cuando están muy altos, por ejemplo, colesterol alto, triglicéridos altos, el colesterol malo muy alto, pero también el colesterol bueno muy bajo. Entonces, cuando hay una alteración de los lípidos, y por último también una alteración en los niveles de glucosa. Todo esto está relacionado. Se fijan ustedes y como también está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. De hecho, déjeme decirle que la enfermedad de Alzheimer, muchos expertos le dicen diabetes tipo 3. Si ustedes no me creen, googleenlo, búsquenlo en Google. A diabetes tipo 3, ¡pum!, le va a aparecer la enfermedad de Alzheimer. Porque ahora se ha demostrado que puede haber resistencia a la insulina en el cerebro y que los enfermos con enfermedad de Alzheimer tienen resistencia a la insulina en el cerebro y también tienen altos niveles de placa arterial en su cerebro, altos niveles de colesterol en su cerebro. Todo está relacionado. ¿Se fijan ustedes? Ahora, ya les dije los factores de riesgo, vamos a hablar de los factores protectores. Estos son los factores protectores. ¿Cómo proteger tu cerebro de la enfermedad de Alzheimer? Estos son también factores que tienen que ver con nuestro sistema, nuestro estilo de vida. Miren ustedes. Hacer ejercicio de manera regular, estilo de vida. Manejar el estrés, estilo de vida. Dormir 7 a 8 horas, también tiene que ver con el estilo de vida. La dieta basada en plantas, wow, la hemos visto vez tras vez aparecer en las diferentes enfermedades. Exposición a la luz solar, obviamente no en exceso, sino de manera moderada. Exposición a la luz solar, es decir, no estar todo el día encerrado, sino que de vez en cuando necesitamos que nuestra piel esté expuesta al sol para producir vitamina D y muchos otros factores importantes. Pero miren también ustedes, estar relacionados con, se puede decir,
socialmente con otras personas, incluso como voluntarios. Y eso qué lindo que las iglesias proveen esa oportunidad de tener esa conexión social y también de servir a otras personas. Actividades con propósito, otra cosa que también las iglesias pueden proveer muchas veces, aunque también obviamente existen otras actividades que se pueden tener, que tengan un propósito, y un propósito generalmente está hablando de un propósito beneficioso, ¿verdad? Especialmente de ayudar a otras personas. Y esto también es muy interesante notar que aquí habla de aprender continuamente, nunca dejar de aprender, siempre estar leyendo y aprendiendo nuevas cosas. Y yo veo que también eso también lo podemos encontrar en la iglesia, cuando estamos aprendiendo constantemente, leyendo acerca de libros y las lecciones y la Biblia, bueno, pero también obviamente se puede aprender de otras cosas también, especialmente se recomienda a las personas mayores, después de jubilarse, si ya no están ocupados, ¿verdad? Si están en las casas, no con muchas actividades, tal vez aprender un idioma nuevo, un instrumento, alguna otra cosa, que eso ayuda a mantener el cerebro activo. Bueno, todos estos factores de nuestro estilo de vida entonces están relacionados realmente con estas categorías importantes: ejercicio, nutrición, optimizar el cerebro, es decir, utilizarlo de la mejor manera, restaurar el cerebro, descansar también. Todas estas cosas son importantes. Entonces lo que vemos aquí es que realmente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de estilo de vida. Increíblemente, hasta hace poco no se creía. Ahora, con respecto a que les dije acerca del nivel de colesterol en el cerebro, aquí ustedes ven precisamente una gráfica que nos muestra que las personas con enfermedad de Alzheimer's disease, comparado con no disease, o sea, personas que no tienen la enfermedad de Alzheimer, las personas con enfermedad de Alzheimer tienen un mayor nivel de, miren ustedes aquí como dice clarito, colesterol. Tienen un mayor nivel de colesterol en el cerebro. Y esto lleva a lo siguiente, miren ustedes la comparación de la A con la B. ¿Cuál de estos dos, A o B, piensan ustedes que es una fotografía de las arterias de las personas con Alzheimer? ¿La A o la B? ¿Quieren que les diga? La B. La B, la fotografía B, es las arterias del cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer, y vean el nivel de obstrucción que está en estas arterias cerebrales. Entonces vemos aquí cómo todo está relacionado. Les había dicho también anteriormente que la enfermedad de Alzheimer hoy se le denomina diabetes tipo 3. Aquí tienen ustedes un estudio publicado en una revista científica que precisamente discute este tema, de cómo se ha encontrado evidencia de que existe más resistencia a la insulina en personas que tienen Alzheimer. ¿Qué les parece? Entonces, toda esta evidencia nos da a conocer, que nos da a entender que estos trastornos neurológicos son enfermedades relacionadas con nuestro estilo de vida que se pueden prevenir. Lamentablemente, no muchas veces se pueden revertir, tal vez se pueda hacer más lento el avance de este tipo de enfermedades, pero es mucho mejor prevenir. Por eso que es tan importante tener un estilo de vida saludable, particularmente una nutrición saludable, eh, de jóvenes, de mientras más jóvenes mejor, y nunca es tarde para hacer un cambio en nuestro estilo de vida. ¿Ok? Ok, vamos ahora a pasar a la parte número 2 del programa y vamos a hablar acerca de las adicciones. Ya había tocado un poquito este tema en un tema anterior, pero no entré a explicarlo tanto, y además que si algunas personas no estuvieron conectadas, ahora los vamos a repasar otra vez. Y hablamos acerca de lo que es el circuito de recompensa o el sistema de recompensa del cerebro. Es decir, que hay ciertas neuronas que están encargadas de, se puede decir, de liberar un tipo de neurotransmisor que es el que nos ayuda a sentir placer. Por eso también se le llama el circuito del placer. Y como expliqué anteriormente, hay ciertas actividades que son normales dentro de la vida humana, como expliqué en el tema anterior. Hay ciertas actividades que son placenteras y así debe de ser. Por ejemplo, comer frutas, son deliciosas, nos da placer. Abrazar un niño, abrazar un bebé, abrazar a nuestro esposo o esposa. Incluso la actividad sexual produce bastante placer.
con la intención de que se vuelva a repetir para poder nosotros reproducirnos, ¿verdad? Como seres humanos, si no, tal vez no habría reproducción. Entonces, todo esto es muy importante y es muy normal. El problema es que hay ciertas sustancias que alteran este sistema de una manera no normal, de una manera anormal, de una manera artificial, se podría decir, como por ejemplo ciertas drogas que aumentan la cantidad de dopamina de manera artificial, anormal. Y cuando esta situación se repite, entonces cuando la persona se expone a estas sustancias de manera repetida, ya sea cocaína, ya sea heroína, ya sea tabaco, alcohol, incluso también alimentos ultraprocesados y en particular el azúcar. El azúcar produce una respuesta en estas vías de recompensa del cerebro y también los alimentos ultraprocesados se ha visto que aumentan la cantidad de dopamina de una manera anormal. Y cuando esto se repite, cuando nosotros nos exponemos a este tipo de sustancias, ya sea la comida, o las drogas de manera repetida, entonces el cerebro tiene que ajustar la cantidad de dopamina que se produce, en otras palabras, y hay menos respuesta a la dopamina en el cerebro. Por lo tanto, una persona que es adicta a ciertas sustancias, como ustedes ven aquí, la diferencia entre el cerebro de una persona normal, en este caso tenemos un drogadicto que es usuario de metanfetamina. Y lo que vemos aquí es una respuesta disminuida a la dopamina. Por lo tanto, la persona que está adicta a la droga, en este caso la metanfetamina, no tiene la cantidad normal de placer en su vida. Entonces, cuando él no está drogado, siente muy mal, se siente muy mal, siente irritabilidad, siente malestar constante, a menos que vuelva a consumir esta sustancia que le eleva nuevamente la dopamina en el cerebro. Por eso que vemos aquí menos color rojo en el drogadicto comparado con una persona normal. La buena noticia es que esta situación es reversible. El cerebro tiene algo que se llama plasticidad, es decir, que el cerebro cambia, no es estático. Así como se puede dañar, también se puede recuperar. Y miren ustedes la recuperación del cerebro, pero ¿cómo se alcanza esa recuperación? Se alcanza con miren ustedes lo que dice aquí. ¿Ven ustedes esta palabra? Dice abstinencia prolongada. Entonces aquí nos da otra vez la persona sana como para comparación y ven aquí una persona adicta que ha dejado la droga por un mes y ven ustedes que aún hay una disminución bastante considerable en la cantidad de dopamina del cerebro porque hay menos rojo. Esto es lo normal, esto es anormal. Entonces en un mes no es suficiente. Pero después de 14 meses de abstinencia, vean ustedes cómo ya está casi de regreso a lo normal. Entonces el cerebro se puede recuperar en la gran mayoría de los casos, a menos que haya un daño cerebral muy avanzado. Pero en la gran mayoría de los casos se puede producir una recuperación, una restauración de los niveles normales de dopamina. Entonces la persona puede llegar a estar bien sin necesitar tomar la droga. Ahora, como les había dicho anteriormente, lamentablemente hay ciertos alimentos que producen una reacción parecida en el cerebro. Hay ciertos alimentos que producen una adicción física, realmente física, porque trastornan el cerebro, trastornan esas vías dopaminérgicas o vías de recompensa del cerebro por el hecho de que tienen cantidades anormales, artificiales de azúcar, grasa y sal, como explicamos el otro día cuando hablamos acerca del tema de la obesidad. Y también les había mostrado, me parece que les mostré esta gráfica, nos muestra aquí el cerebro normal otra vez, nos muestra aquí el cerebro de un usuario de cocaína, ven ustedes, de un alcohólico, ambos muestran menos dopamina, pero miren ustedes también aquí, tenemos el cerebro de una persona obesa y miren lo similar que es en la parte donde debería estar la dopamina. Y también una persona obesa puede tener este tipo de reducción
de la cantidad normal de dopamina que debería estar produciendo su cerebro. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que todas las adicciones tienen una base común. Y la base común es una alteración en el sistema de recompensa del cerebro. Y aún personas que están recuperándose de drogas, no de adicción a la comida, pero de adicción a la droga, podrían estar ellos también teniendo esta respuesta más baja de dopamina por la comida que están comiendo. Eso nos puede predisponer incluso a utilizar drogas para sentirnos mejor. Entonces, lo que podemos nosotros resumir es que la alimentación, que es altamente refinada, altamente procesada, puede llevar a una dependencia física por la manera que altera nuestro cerebro. ¿Cómo podemos nosotros prevenir esta situación? Bueno, yo les invitaría a ver la instrucción que nos da la palabra de Dios, o sea, la Biblia, en el primer capítulo, no sé si recuerdan que habíamos mencionado, si uno abre la Biblia, en la primera página donde está el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, ahí aparece una instrucción en la Biblia de cómo Dios le habló al primer hombre y a la primera mujer y le dio la instrucción de cuál debería ser su alimentación. Y esta instrucción nos dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces lo que vemos aquí es muy fácil, una alimentación basada en plantas, ¿verdad? Una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, pero también nos damos cuenta que Dios nunca realmente quiso que nosotros consumiéramos estos alimentos ultraprocesados a los cuales estamos expuestos hoy en día. Pongámonos a pensar que nuestros antepasados, vamos a decir nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, probablemente nunca comieron de la manera que comen nuestros hijos y nosotros incluso también. Pero incluso nosotros, si ya pasamos de cierta edad, como por ejemplo yo, algunos de ustedes que tal vez puedan tener mi edad de 40, 50 por ahí, nosotros tal vez ni siquiera nosotros nos alimentamos de esta manera cuando éramos niños, pero nuestros hijos y jóvenes están aún más expuestos que aún nosotros estuvimos a este tipo de alimentación ultraprocesada. Y nosotros como adultos hoy en día también estamos muy expuestos a este tipo de alimentación ultraprocesada, que no realmente son alimentos, sino que son productos. Y estos productos carecen de muchos de los nutrientes importantes, como las vitaminas, los minerales que hablamos ayer cuando hablamos del cáncer, hablamos especialmente también de los antioxidantes, de los fitoquímicos. Muchos de ellos se pierden en el proceso de hacer estos alimentos. El procesamiento mismo hace que se pierdan estos nutrientes. Entonces, cuando estamos comiendo una alimentación así, estamos muchas veces desnutridos. Por lo tanto, nuestro cerebro se ve afectado. Pero más importantemente, en el sentido de la adicción, estamos alterando el funcionamiento normal de nuestro cerebro y por lo tanto podemos llegar a depender de estos alimentos para sentirnos bien. Y lamentablemente también déjeme decirle que cuando hay un aumento de peso y obesidad, muchas veces estas toxinas que vienen en los alimentos altos en químicos se almacenan en los tejidos adiposos. O sea, el tejido de grasa, el tejido adiposo es almacenamiento. Ahí se almacenan los tóxicos, se puede decir, las sustancias tóxicas se almacenan en la grasa. Y lamentablemente cuando las personas muchas veces empiezan a perder de peso, se empiezan a liberar estas toxinas. Entonces, cuando la persona está perdiendo peso, después de un tiempo de llevar una dieta saludable, muchas veces se empieza a sentir mal en vez de sentirse mejor. Y eso tal vez lo puede llevar a pensar que es la dieta lo que le está haciendo mal y empieza otra vez a consumir los alimentos anteriores porque lo hacen sentirse mejor. Y eso es muy lamentable porque es la verdad la liberación de estas toxinas que están acumuladas en nuestro cuerpo lo que nos hace sentirnos mal. Y también déjeme recordarle que así como nosotros
como humanos guardamos toxinas en la grasa, también los animales guardan toxinas en su grasa. Entonces, cuando consumimos muchas grasas animales, estamos consumiendo altas cantidades de tóxicos también guardados en la grasa de ellos. Y lamentablemente hoy en día en este sistema industrial de alimentación, pues los animales están expuestos a muchos químicos, pesticidas, hormonas y muchas otras cosas. Así que bueno, para resumir, el área de lo que es las adicciones sí están relacionadas con nuestro cerebro, están relacionadas con nuestra alimentación también, porque debido a la cantidad menor de dopamina que muchas veces existe en el cerebro de una persona adicta, eso puede llevar entonces a depender físicamente de esas sustancias, y entre ellas están también los alimentos ultraprocesados y el azúcar, que se ha comprobado, a propósito, se ha comprobado que el azúcar podría llegar a ser tan o más adictiva que la cocaína cuando se han hecho las comparaciones en los estudios con animalitos. Se ha encontrado que los animalitos, los ratones, prefieren el azúcar a la cocaína. Así de adictiva es el azúcar. Ok, entonces eso con respecto al área de las adicciones. Por último, quiero también hablar de este otro tema muy, muy, muy importante, y es los trastornos de estado de ánimo. Los más importantes serían lo que es la depresión y la ansiedad. Lamentablemente estos dos también están relacionados. Y también están relacionados con nuestro estilo de vida, y les voy a mostrar algunos estudios que indican esto. Por ejemplo, vean ustedes aquí, está hablando acerca de ciertos ácidos grasos omega 6. Tal vez ustedes han escuchar de omega 6 y omega 3. Ambos son importantes y necesarios, de hecho son esenciales, es decir, necesitamos obtenerlos. El problema con la alimentación moderna de hoy en día, que consumimos un exceso de ácidos grasos omega 6 y muy pocos ácidos grasos omega 3. Voy a hablar un poquito más adelante de los omega 3. Pero con respecto a los ácidos omega 6, ácidos grasos omega 6, muchos de ellos son proinflamatorios, y al consumirlos en exceso, entonces es cuando nosotros tenemos esto que es la inflamación. Pero quiero hablar de dos en particular que menciona este estudio. Está hablando de, miren ustedes aquí, riesgo de suicidio y depresión. Y lo que está hablando aquí es que hay ciertos ácidos grasos omega 6, en particular el ácido araquidónico y el ácido adrénico. Aquí los tenemos en español los nombres. Y como estos dos ácidos grasos omega 6 están asociados con un riesgo más alto de riesgo de suicidio y de depresión. Y bueno, quisiera recordarles que los ácidos grasos omega 3, estos en particular, están más que nada presentes en los alimentos de origen animal, especialmente las carnes. Por ejemplo, en este otro estudio se hizo una restricción. Fíjense ustedes lo interesante que es esto. Esta es la revista de nutrición aquí, Nutrition Journal. Lo que encontraron ellos es que al restringir la carne, el pescado y las aves, es decir, pollo y pavo, en personas omnívoras, es decir, no eran personas vegetarianas, mejoró el estado de ánimo de estas personas. A propósito, este estudio se realizó en solo 2 semanas, ya se vio un cambio muy importante, aquí nos dice, fíjense ustedes. Y en este estudio nos muestran una tabla que nos muestra aquí que en especial el ácido araquidónico que les mencioné anteriormente, que está relacionado con la depresión. Fíjense ustedes cuando las personas redujeron su nivel de carne, y más que nada las personas vegetarianas. Una charla más buena de salud. Consiguieron la mayor reducción de ácido araquidónico. Vean ustedes aquí está, ácido araquidónico. Las personas que consumieron la dieta omnívora, al restringir estos alimentos, pues bajaron bastante su ácido araquidónico. Las personas que comieron una dieta de pescado también lo pudieron reducir, pero la mayor reducción se vio en las personas que consumieron una dieta vegetariana. Aquí tenemos otro estudio, por si no me creen todo lo que les estoy diciendo, porque a lo mejor parecería increíble, pero aquí, por ejemplo, nos habla acerca de cómo el ácido araquidónico, el mismo que hemos venido mencionando estos 3 estudios, que más que nada proviene del pollo
y los huevos. Esas son las dos fuentes principales. Y aquí nos habla de cómo son proinflamatorios, como les había dicho anteriormente. Producen inflamación, en particular nos está hablando este estudio de la inflamación en el cerebro. Lo voy a repetir por lo importante que es entender este punto. El ácido araquidónico, que proviene principalmente del pollo y los huevos, produce inflamación en el cerebro. Y esta inflamación en el cerebro es lo que está causando la depresión y otros problemas similares. Entonces vemos como todo hace sentido, ¿verdad? Como por eso cuando las personas redujeron, mejoró su estado de ánimo, y este que nos había dicho también acerca del riesgo de depresión y de suicidio con mayor ácido araquidónico. La razón es porque causa inflamación en el cerebro, y eso es lo que está causando el deterioro del estado de ánimo en las personas. Ahora, al contrario de las dietas altas en alimentos animales, una dieta basada en plantas reduce, miren aquí está la palabra clarito, reduce la depresión y la ansiedad. ¿Qué les parece? Y mejora la calidad de vida de acuerdo con este estudio. ¿Qué les parece? ¿Por qué será que una dieta basada en plantas reduce la depresión y la ansiedad? Bueno, primero porque nada, porque no contiene el ácido araquidónico, eso es muy, muy importante, ese ácido araquidónico aumenta la inflamación en el cerebro. Pero acuérdense ayer que hablamos del cáncer, hablamos acerca de los, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, sí o no? De los antioxidantes, todos estos colores oscuros, del verde oscuro, el rojo oscuro, morado, azul, bueno, naranjo, amarillo, verde, todos estos colores indican antioxidantes, porque son los pigmentos de los alimentos los que son los antioxidantes. Miren lo que dice este estudio. El consumo de antioxidantes ayuda a reducir la depresión. Aquí está hablando en particular de los carotenoides, como el beta-caroteno y otros, que es un grupo grande en realidad. Reducen los niveles de los síntomas de niveles de depresión. ¿Qué les parece? Reduce los síntomas de niveles de depresión. Pero solamente si estos antioxidantes vienen de los alimentos. De acuerdo con este estudio, no se encuentran los mismos beneficios si nosotros tomamos un suplemento de betacaroteno, de vitamina D o de vitamina... Bueno, si tú tomas un suplemento, no vas a obtener los mismos resultados que cuando consumen los food. Mira, ¿ves ahí? Antioxidant food. Es mejor cuando vienen de la fuente original de los alimentos. Ok, voy a mencionar algunos nutrientes muy importantes para el funcionamiento normal y óptimo del cerebro. ¿Okay? Entonces, tanto para prevenir la depresión y la ansiedad y los otros problemas que mencioné, en realidad para todo el funcionamiento del cerebro. Número 1, nuestro cerebro necesita ácido fólico. Ahora, lo podemos tomar como suplemento también. De hecho, a las mujeres embarazadas se les recomienda tomar ácido fólico como suplemento, pero en realidad es mejor obtenerlo de los alimentos. El ácido fólico, la falta de ácido fólico puede afectar la función del cerebro y te pone en riesgo de depresión. ¿Dónde encuentras el ácido fólico? Principalmente en los vegetales de color verde, como mencionamos también ayer, por sus altos niveles de antioxidantes, pero también porque tienen mucho ácido fólico, y también las legumbres. Ya hemos venido mencionando esto vez tras vez. Las legumbres son altas en nutrientes, las lentejas son una de las más altas en ácido fólico. Así que todas las legumbres, pero en particular estos alimentos que ven en pantalla, es necesario consumirlos. Ojalá todos los días. Muchas veces nosotros no nos enfocamos en estos alimentos y dejamos de afuera estos alimentos que son vitales de importancia para nuestra salud. Yo recomiendo consumir ensaladas todos los días si es posible. Todos los días si es posible, porque es tan importante los nutrientes que se encuentran en los vegetales verdes. Ok, pasando adelante, quiero hablar acerca de los ácidos grasos omega 3. Ya hablamos que los ácidos grasos omega 6, aunque son esenciales, obtenemos demasiados de ellos. Sin embargo, omega 3 generalmente no obtenemos suficiente. De hecho,
La proporción de omega 6 a omega 3 idealmente debería ser 1:1. Es decir, que deberíamos estar consumiendo casi iguales cantidades de ambos, pero en la dieta normal norteamericana se consume 20 veces más ácidos grasos omega 6 que omega 3. Los omega 6 son proinflamatorios, los omega 3 son antiinflamatorios. Generalmente se habla del pescado como fuente de ácidos grasos omega 3, pero lamentablemente, déjeme decirle que el pescado no es lo mismo que era, porque mucha gente me dice, pero Jesús comió pescado. Sí, Jesús comió pescado hace 2000 años atrás. Hoy en día, si tú vas a cualquier lago, cualquier río, y obviamente en el mar más todavía, toda agua, hasta en Alaska, hasta en lugares más remotos del mundo, los lagos y los ríos están contaminados con altas cantidades de químicos. Bueno, tú sabes que todos los residuos industriales, residuos agrícolas, residuos humanos, todo va a parar al mar, de ahí entonces se empieza a contaminar. Lamentablemente, los pececitos más chiquitos comen, ¿verdad?, las algas marinas o los microorganismos, y estos pececitos medianos, estos pececitos más chiquitos son consumidos por los pececitos un poquito más grandes, y estos por otros más grandes, y otros más grandes, y otros grandes. Este proceso se llama biomagnificación. Entonces los peces, mientras más grandes sean, más acumulación de tóxicos tienen, porque es toda una cadena de acumulación de toxinas en los cuerpos de estos animales, de estos peces. Entonces, lamentablemente hoy en día, el pez no es la mejor fuente de omega 3, no porque no tenga suficientes ácidos grasos omega 3, sino por los altos niveles de contaminación de los pescados. Entonces, yo no lo recomiendo como fuente ideal. La fuente para mí ideal de ácidos grasos omega 3 son dos semillas. Probablemente las has escuchado mencionar. Número uno, la semilla de linaza. ¿Recuerdas que la mencioné el otro día? Ayer la mencioné, porque también es anticancerígena. Y también la que ves aquí en pantalla, ¿la reconoces? Esta semilla se llama chía. La chía y la linaza. Ahora, déjame también mencionar que para poder absorber los ácidos grasos omega 3, ambas deben estar molidas, mejor que enteras. Si las consumes enteras, especialmente la linaza, casi no le vas a absorber nada de ácidos grasos omega 3, porque así como entra, igualito así sale. La semilla casi no se deteriora al pasar por el cuerpo humano. La cáscara es bien efectiva en mantener los nutrientes adentro. Pero si la mueles, la haces como polvo, yo te recomiendo que la compres entera y la muelas tú en tu casa. Entonces tú la pones en una licuadora y le pones un poquito, no mucho, un poquito, y mueles ese poquito y ya lo guardas en un frasquito, lo que tú quieras, y eso lo tienes en el refrigerador para que no se deterioren tan rápido, porque los ácidos grasos omega 3 sí se deterioran rápidamente a menos que estén refrigerados. Entonces yo te recomiendo los refrigeres y de ahí sacas 1 o 2 cucharadas por día. Yo recomiendo a todas las personas, más si son diabéticos o si tienen colesterol alto o si tienen inflamación, si tienen artritis, cualquier enfermedad inflamatoria, que tomen ácidos grasos omega 3 diario, pero en realidad para el funcionamiento del cerebro, nuestros niños, adultos, todos necesitamos consumir ácidos grasos omega 3 diario, ¿ok? Espero que les haya ayudado esto a tener un poco más claro por qué es tan importante consumir ácidos grasos omega 3. Ok, siguiente nutriente que es muy importante para el funcionamiento del cerebro, en especial para evitar la depresión y la ansiedad, es un aminoácido. Entonces recordemos que los aminoácidos son como las partes que conforman las proteínas. Entonces es como un collar que tiene perlas, y cada una de esas perlas es un aminoácido, así son las proteínas, son como collares. Entonces los aminoácidos son las perlitas. Bueno, hay un aminoácido que se llama triptófano. Triptófano es un aminoácido que generalmente no es muy alto, es difícil encontrarlo en los alimentos, pero este triptófano es el precursor de un neurotransmisor que se llama, aquí está, mira, serotonina. ¿Lo has escuchado mencionar?
serotonina. La razón por la cual la serotonina es famosa es porque los antidepresivos, si uno tiene depresión, por ejemplo, y va a un médico y te recomiendan un antidepresivo, estos antidepresivos actúan de manera que te aumentan el nivel de serotonina en el cerebro, porque se piensa que la gran mayoría de las personas que tienen depresión tienen nivel muy bajo de serotonina. ¿Está bien? El triptófano es el precursor de la serotonina. Si no consumimos suficiente triptófano, eso nos puede llevar a tener bajos niveles de serotonina. Ahora, tal vez algunas personas han escuchado que, bueno, para obtener más triptófano necesitamos comer más pollo o pavo, porque el pollo y el pavo tienen triptófano, o la leche, tomarte un vaso de leche te aumenta el triptófano. Y es verdad que la leche y el queso y el pollo y el pavo tienen triptófano, pero hay un pequeño problema. El problema es el siguiente, que por ejemplo, a decir la carne de pavo, no solamente tiene mucho triptófano, sino que tiene mucha proteína. Son alimentos altos en proteína. Es decir, tienen otros aminoácidos también. Son altos en otros aminoácidos, no solamente en triptófano, sino que en muchos otros aminoácidos. Y el problema es el siguiente. El triptófano tiene una característica especial a diferencia de otros aminoácidos, y es que para poder entrar hacia el cerebro, compite con los otros aminoácidos. Entonces, cuando consumimos alimentos altos en proteínas, en vez de subir el triptófano en el cerebro, más bien lo que hace es bajar el triptófano en el cerebro, porque los otros aminoácidos son absorbidos antes que el triptófano. Entonces, más bien no son los alimentos altos en proteína los que nos suben el triptófano. De hecho, se ha encontrado que una dieta alta en proteína te baja el triptófano. Pero hay alimentos de origen vegetal que como no son tan altos en proteína, pero son particularmente altos en triptófano en comparación con los otros aminoácidos, estos alimentos te ayudan a subir el triptófano en el cerebro y así combatir la depresión y la ansiedad. Aquí ustedes lo ven, el tofu es un producto como cuajado de soya, tiene mucho triptófano, es tal vez uno de los productos con más alto triptófano. Las semillas de calabaza también son particularmente altas en triptófano, las semillas de sésamo o ajonjolí, estas que están aquí, ajonjolí o sésamo, y por último son ejemplos, pero estos son como los más altos, las almendras. Estos alimentos tienen mucho triptófano, pero no tienen muchos de los otros aminoácidos que compiten con la absorción del triptófano. Entonces, estos alimentos más bien te suben el triptófano en el cerebro, lo cual puede ayudar a tener más serotonina en el cerebro y así no tener tanto riesgo de depresión. Ahora, con lo que te mencioné anteriormente, una dieta alta en proteína, fíjate aquí lo que dice, una dieta alta en proteína, aquí está el estudio que nos habla acerca de esto, una dieta alta en proteína reduce el triptófano en el cerebro, mientras que una dieta alta en carbohidratos aumenta los niveles de triptófano en el cerebro. Entonces, hacer dietas para bajar de peso, como la dieta keto o alguna otra dieta baja en carbohidratos, podría aumentar el riesgo de depresión porque te reduce el triptófano en el cerebro. Se ha encontrado que consumos de carbohidratos mejoran la depresión, la tensión, el enojo, la tristeza y la fatiga. Cuando consumimos suficientes carbohidratos. Ahora, obviamente los carbohidratos que estamos hablando deben ser carbohidratos saludables, carbohidratos que tengan fibra, carbohidratos no procesados. Entonces, no estamos hablando aquí de consumir más azúcar o tomar más Coca-Cola o comer más donas. No, estamos hablando de comer carbohidratos saludables y te pueden mejorar tu estado de ánimo porque en vez de bajarte el triptófano, te suben el triptófano. Espero que haya quedado más o menos claro. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, me la pueden hacer al final. ¿Ok? Ok, otra cosa que es importante también para el cerebro es producir suficiente de otra hormona que esta también está relacionada con la serotonina. Se llama melatonina y esta es la hormona que se produce durante el sueño. Entonces, cuando nosotros dormimos en la noche, si es que nos acostamos a la hora correcta, y si es que tenemos apagadas las luces, si no estamos mirando tele o con el teléfono hasta muy tarde,
producimos melatonina. La razón por la que digo esto es porque la luz suprime la producción de melatonina. Entonces, si tengo la luz prendida hasta las 12 de la noche, si estoy mirando tele o estoy con mi teléfono hasta las 12 de la noche, estoy suprimiendo la acción de la melatonina y se produce menos melatonina. ¿Ok? La melatonina se produce en la oscuridad, en la noche, y ayuda a combatir el estrés y a conciliar el sueño. Ahora, aparte de que nosotros producimos melatonina en la noche, hay alimentos que tienen melatonina y tal vez el más concentrado son los pistachos. Un puñito de pistachos te puede dar la misma cantidad de melatonina que un suplemento. Hoy en día se utilizan mucho los suplementos de melatonina porque ayudan a muchas personas que tienen insomnio a conciliar el sueño. Pero también estos alimentos que ves en pantalla, la avena, el arroz integral, el maíz y en particular los pistachos, te pueden ayudar a producir más melatonina. Pero recuerda, si tú tienes las luces prendidas hasta muy tarde, no vas a producir suficiente melatonina. Es muy importante la oscuridad en la noche y no acostarse muy tarde. Ahora, para que la serotonina, recuerda, el triptófano produce serotonina, la serotonina produce melatonina. Para que la serotonina produzca melatonina, tienen que haber dos nutrientes presentes, si no, no ocurre esto. Estos dos nutrientes son el calcio y la vitamina B6. Entonces voy a hablar de dónde encuentras el calcio y dónde encuentras la vitamina B6. El calcio lo puedes encontrar en las verduras verdes. ¿Recuerdas que hablamos cuando hablamos de las verduras verdes y las comparamos con la carne? La que tenía más calcio era el kale, pero todas las verduras verdes tienen bastante calcio. También las semillas de sésamo son tal vez la fuente más alta de, de calcio, más aún que el kale, pero se come en cantidades más pequeñas. Pero estos dos granos que estoy mostrando aquí en pantalla, la quinoa y el amaranto. Quinoa y amaranto, búscalo en las tiendas de salud, las tiendas naturistas, e incluso en los supermercados hoy en día la quinoa está en todas partes. El amaranto un poco más difícil de encontrar, pero ambos son granos altos en proteína, pero no de las que compite con el triptófano, sino que en proteínas vegetales, y tienen mucho calcio y mucho hierro, así que son bastante nutritivos estos dos granos. Con respecto a la vitamina B6, estas son buenas fuentes de vitamina B6. Pimiento morrón, las alcachofas, las semillas de girasol y nuevamente las semillas de ajonjolí o sésamo. O sea, estas semillas de ajonjolí o sésamo son súper buenas. Cómelas lo más seguido que puedas, son buenísimas. Ok, también hablando con respecto a evitar la depresión. Una alimentación alta en comida chatarra, especialmente comidas altas en grasas saturadas. Acuérdate cuando mostramos ¿te acuerdas cuando mostramos las arterias de las personas con enfermedad de Alzheimer's? Que hay mucha obstrucción en las arterias. Eso también impide se puede decir, la irrigación, el flujo de sangre correcto en el cerebro. Eso también podría ponernos a riesgo de depresión. Entonces las comidas altas en grasa, porque afectan la circulación, también pueden afectar la depresión y el estado de ánimo. Una vez más, para repetir, evita las dietas bajas en carbohidrato porque son muy bajas o te reducen en los niveles de triptófano y pueden ser factor de riesgo. Ok, voy a mencionar algunos factores de riesgo para terminar, que no son comida, pero sí son factores de riesgo de nuestro estilo de vida. Entonces, el primero y más importante es el sueño. ¿Por qué? Porque al no dormir bien estamos afectando el funcionamiento número uno de nuestro lóbulo frontal. Entonces ahí puede afectar de muchas maneras la depresión, el estado de ánimo y muchas otras cosas. Pero también la falta de sueño puede afectar en el sentido que aumenta la inflamación, nos pone a riesgo de obesidad, como mencionamos el otro día, y muchos otros factores. Entonces dormir 7 a 8 horas es sumamente importante para mantener el cerebro saludable. Primero porque nada, porque, como te dije, afecta el funcionamiento correcto de esta parte frontal del cerebro, que es la importante con respecto a todo lo que son nuestras decisiones, el juicio, todas esas cosas que son súper importantes. Ok, número 2.
hacer ejercicio. Ojalá una caminata en la mañana, si es posible, para personas con depresión. Eh, lo ideal sería una media hora al día, por lo menos 3 veces por semana, pero si se puede en la mañana es mejor, aunque a cualquier hora es mejor que no hacerlo. Ayuda a aliviar la ansiedad y la depresión. Se han hecho estudios que han comparado la acción de antidepresivos en comparación con la acción del ejercicio. Y al principio, la primera semana, el antidepresivo trabaja más rápidamente que el ejercicio. Pero cuando se hace la comparación a los 6 meses, ambos tienen el mismo efecto a los 6 meses. Entonces, si uno tiene paciencia, ¿verdad? Y hace ejercicio, a los 6 meses tienes el mismo beneficio que tomar antidepresivos sin los efectos secundarios, que los antidepresivos son bien conocidos por sus efectos secundarios. Entonces, hacer ejercicio, ojalá a diario realmente, mínimo unas 3 días por semana, pero a diario es mejor. Y con respecto a la ansiedad, mientras más fuerte sea el ejercicio, más reduce la ansiedad. Entonces, trotar es mejor que caminar, correr es mejor aún, pero que sea un ejercicio bien activo si es posible. Con respecto a la depresión, no es tan importante caminar a cualquier paso, está bien, pero para la ansiedad es mejor hacer ejercicio más fuerte. Ok, otro factor es la luz solar. Se ha demostrado que falta de luz solar, de estar expuestos a la luz solar, puede llevar a la depresión. Por eso que en los países nórdicos, como Suecia, Noruega, Finlandia, en esta época del año aumentan mucho los niveles de depresión, y Alaska, obviamente, todos esos lugares donde a veces el sol sale por 3 horas al día o a veces no sale. Hay tanta oscuridad que aumentan los niveles de depresión en esos países. Hay personas que tenemos, me incluyo yo también, porque yo he encontrado que este es un factor para mí, que durante las épocas de invierno tendemos a tener más depresión. Esto se llama en inglés Seasonal Affective Disorder. Entonces es un trastorno que ocurre en la época de invierno porque se reduce la exposición a la luz solar. Y cuando tenemos ese factor de riesgo, se recomienda utilizar una luz si se puede. Este tipo de luz que podría suplir un poco la falta de luz solar en el invierno. Y las venden en Amazon, en muchos lugares puedes encontrar este tipo de luz que te suple un poquito lo que por el días cortos, ¿verdad? No estás obteniendo de la luz solar. Entonces, las cajitas de luz se recomiendan para depresión de invierno. ¿Ok? Ok, siguiente factor que es muy importante, especialmente para la ansiedad, son los ejercicios de respiración profunda. Y esa es realmente una de las maneras más recomendadas de reducir la ansiedad cuando una persona tiene a veces un ataque de ansiedad. Simplemente hacer ejercicios de respiración profunda unos 5 minutos, y respiración profunda me refiero a contar hasta 6 para respirar, inhalar contando hasta 6 y después exhalar contando hasta el 7 o al 8 y repetirlo eso por varias veces, por lo menos unos 3 minutos repetirlo eso. Oxigena el cerebro porque estás oxigenando la sangre mejor, entonces eso puede ayudar a calmar un ataque de ansiedad. Hay otras también cosas que se recomiendan, por ejemplo, hidroterapia. Tengo algunos videos de hidroterapia en mi canal de YouTube cuando hablo acerca de las terapias para infecciones virales, porque también es muy buena para las infecciones virales, y hablo de los remedios naturales que pueden ayudar a una persona con infección viral, y es la hidroterapia. Pero la hidroterapia también puede ayudar a una persona que tenga depresión o ansiedad. Se ha descubierto que son tratamientos muy efectivos, especialmente los contrastes entre el calor y el frío. Entonces, por ejemplo, si hacen duchas de contraste, que le llaman también, que es una opción más fácil de hacer en casa, entonces cuando tú te vas a bañar, usas agua caliente por unos 3 minutos, sin quemarte, obviamente, pero el agua caliente, y después baja la temperatura a agua fría, lo más frío que aguantes. Y ese contraste del calor y el frío no solamente te sube las defensas, es excelente para reducir el riesgo de infecciones virales, pero también te ayuda para el funcionamiento del cerebro
y puede reducir el riesgo de ansiedad y depresión. Así que duchas de contraste, búscalo por el Google para que lo puedas aprender a hacer. Y si puedes conseguirte un masaje, que te hagan un masaje, la terapia de masaje también se ha encontrado que es muy efectiva para la depresión y la ansiedad. Lo otro que es muy, muy importante es el apoyo social. Y ahora que estamos viviendo en tiempos de distancia social, he escuchado decir personas que no debemos considerarlo distancia social, debemos de considerarlo distancia física, porque como estamos así nosotros conectados por Zoom, estamos conectados socialmente. En otras palabras, tenemos muchas tecnologías hoy en día que aun cuando estamos distanciados físicamente podemos estar conectados socialmente. Entonces, ese apoyo social con amistades, con familia, con miembros de iglesia, es necesario mantenerlo, más ahora en tiempos de distancia, tiempos que estamos aislados en muchos casos, pero no necesitamos estar completamente aislados, necesitamos conectarnos lo más posible. Eso es muy, muy importante, ese apoyo social. También se recomienda para personas con depresión y ansiedad leer los proverbios todos los días, la Biblia, bueno, en general, pero en particular los proverbios, porque el tipo de escritura que tienen los proverbios ayuda a estimular el cerebro, porque ayuda a estimular el pensamiento analítico y el razonamiento. Fíjate tú cómo están escritos los proverbios y te vas a fijar que es necesario a veces ponernos bien a pensar qué significa este proverbio. Eso estimula el pensamiento analítico y ayuda al funcionamiento del cerebro. Así que leer la Biblia todos los días, pero muy en particular los proverbios. Y como tiene 31 capítulos, puedes leer un capítulo de proverbio todos los días y así vas a leer el libro en un mes. Ok, para terminar quiero dejarlos con algunos versículos. Primero que nada, este que viene en Romanos 12:2 que dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su qué, dice ahí, de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere que transformemos nuestras mentes. Muchas veces nuestros pensamientos están distorsionados. Tenemos pensamientos negativos que nos están afectando, y muchas veces no son pensamientos reales, son pensamientos basados en nuestros propios temores, nuestras propias falta de confianza o diferentes factores que pueden llevarnos a tener estas inseguridades muchas veces. Pero necesitamos cambiar nuestra mente, dice aquí la Biblia, y transformarlas de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos transformar nuestras mentes para tener pensamientos en armonía con lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro valor, que somos valiosos ante Dios. Número 2, dice Mateo 6:34, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Estamos pasando tiempos difíciles, nadie lo niega. El 2020 fue el peor año de toda mi vida, por lo menos para mí, no sé ustedes, pero para mí fue el peor año. Pero Dios está con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Y cuando estamos pasando, Él nunca nos prometió que todo iba a ser fácil, pero prometió que iba a estar con nosotros en los tiempos difíciles. Así que no nos angustiemos, pongamos en Dios nuestra confianza. Es la mejor cura para la ansiedad y la depresión. Y por último, amado, dice la palabra de Dios en tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo sé que tú deseas prosperado en todas las cosas, todas, en que tengas salud, salud física, así como prospera tu alma, salud espiritual, salud emocional y mental. ¿Te fijas cómo Dios quiere una salud integral para nosotros? Él quiere lo mejor para nosotros, que seamos saludables en todos los aspectos, en todas las dimensiones. Él es nuestro sanador. ¿Recuerdas el versículo que leímos ayer? Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico. Pongamos la confianza ahora más que nunca necesitamos apoyarnos de Dios en estos tiempos difíciles. Él nos va a ayudar. Tal vez Él nos va a cargar como si fuéramos un bebé, ¿verdad? Él nos va a cargar en sus brazos en estos tiempos difíciles. No hay nada mejor que tener en qué confiar en estos tiempos. Así que los dejo con este pensamiento y los dejo una vez más con mi página web. Yo creo que ya todos ustedes la tienen, pero por si acaso,
saludparahoy.com. Ahí pueden ustedes encontrar muchas cosas. Como ya les dije, tienen también el desafío de 10 días que lo pueden bajar de la página web. Y por si quieren también revisar el canal de YouTube, la página de Facebook, y si quieren seguirme en Instagram, también está disponible eso. Así que bueno, ya llegamos al final de la última presentación, así que les vamos a también, si ustedes quieren, dejar un pequeño tiempo para responder a alguna pregunta que haya quedado allí, pero ahora que ya llegamos al final, simplemente quiero nuevamente agradecerles, porque para mí estos días se pasaron rápido, para mí fue todo un placer y un honor y un privilegio compartir con ustedes. Espero hayan sido temas de beneficio y que ustedes puedan aprovechar esta información y, como dijo Jairo anteriormente también, compartirla con otras personas que pueden también beneficiarse, ojalá así sea, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y una vez más, muchas, muchas gracias por el privilegio que me dan de compartir con ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias, María José. Definitivamente nos hemos dado una instrucción para estos días y esperamos que para cada uno de ustedes que estará aquí les sirva para su vida, para sus amigos, para sus hijos, para sus esposos y esposas, que todos podamos beneficiarnos porque definitivamente es muy valioso lo que ella ha dicho. Creo que hay una pregunta por parte de Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Sí, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Por favor, ¿me puede dar un ejemplo o varios ejemplos de cuáles carbohidratos son saludables? Claro que sí, por supuesto. Todos los alimentos que tengan mucha fibra. Entonces, y generalmente cuando hablamos de carbohidratos con fibra, estamos generalmente hablando de almidones. Entonces, alimentos que sean altos en almidón, pero que también tengan mucha fibra. Por ejemplo, avena, por darles un ejemplo para la mañana, ¿verdad? Los cereales enteros o los granos enteros o los granos integrales como la avena, la cebada, el trigo mismo entero, la quinoa, este otro grano integral, el arroz integral, eh, el, el amaranto que mencioné. Hay muchísimos, muchísimos granos integrales que se pueden consumir. Pero las papas es otra fuente de almidones. La yuca, los que comen yuca, a mí también me encanta, pero no crecí comiéndola, así que casi nunca me acuerdo de comprarla cuando ando comprando. Pero la yuca es otra fuente de almidón y es un alimento que tiene fibra. El camote, o no sé cómo se llama en otros países, ñame parece, o boniato. Bueno, ustedes, batata, bueno, hay muchos otros nombres, ¿verdad? Pero básicamente son alimentos como esos, alimentos que sean altos en almidones, pero que sean naturales. Ya vemos si vamos a comparar, por ejemplo, pan blanco o pan integral, es mucho mejor el pan integral. Si vamos a comparar el arroz blanco con el arroz integral sería más recomendado. Ese tipo de alimento. Muy Muchas bien. gracias, doctora. María José, hay otra pregunta acá interesantísima. ¿Qué opinan del consumo del aceite de coco? Y también preguntan, ¿y qué opinan del chocolate? Ah, qué bueno que me hacen estas preguntas. Ok, primero que nada, el aceite de coco. Yo personalmente me encanta el coco, ¿ok? Número uno, me encanta el coco. Pero trato de consumir el coco en su forma natural. Entonces, ya sea el coco entero, el coco rallado, la leche de coco, el agua de coco, me encanta. Bueno, todos estos productos que son del coco. El problema con los aceites, incluyendo el aceite de coco, es que son extraídos. Entonces, cuando uno extrae el aceite, se deja atrás ciertas partes. Se deja atrás la fibra primero que nada. Se deja atrás todos los nutrientes como las proteínas, los minerales, las vitaminas. Todo eso queda fuera en su gran mayoría. Tiene rastros, algunos aceites tienen poquitas rastros de vitaminas, pero la gran mayoría no tienen ni un nutriente, son 100% grasa. No tienen fibras, no tienen proteínas, no tienen carbohidratos, no tienen minerales, no tienen nada más que grasa. Esa es la diferencia entre comer coco y el aceite de coco. El aceite de coco es la pura grasa. El coco tiene fibra, tiene otros nutrientes.
Entonces, yo recomiendo consumir más bien el coco, porque ese es un alimento entero. El aceite de coco es un extracto y ya pierde muchos nutrientes. La otra cosa con el aceite de coco es lo siguiente. Les dije que habían dos tipos de aceites vegetales que son altos en grasas saturadas. Uno es el aceite de coco y el otro es el aceite de palma. Con respecto al aceite de coco, si hacemos una comparación con la manteca de puerco, que obviamente la manteca de puerco no es recomendada porque para nosotros que creemos en la Biblia lo consideramos un alimento inmundo. Pero nutricionalmente hablando, el aceite de coco tiene más grasas saturadas que aún la manteca de puerco. La manteca de puerco tiene como un 41% de grasas saturadas y el aceite de coco tiene más del 80%, 79-80% de grasas saturadas. Entonces, nutricionalmente hablando, puede ser más dañino porque las grasas saturadas son las que van subiendo el colesterol se va acumulando en las arterias y va produciendo inflamación. Entonces yo recomiendo más bien, si es posible, consumir el coco en vez del aceite de coco. El chocolate, no quiero que se me vayan a enojar con lo que les voy a decir. Ok, ¿están listos? El chocolate es muy rico y todo, si eso no se niega. El chocolate no se niega que es delicioso, ¿ok? Pero el cacao, si ustedes ven el cacao, ¿ok? Cuando sacan la planta misma, el cacao es bien amargo. Entonces, para hacer que el chocolate tenga buen sabor, hay que agregarle mucho azúcar. Aparte que también se le agrega bastante grasa para hacer el chocolate. Entonces, el chocolate, por naturaleza, es un alimento alto en azúcar y alto en grasa. El chocolate también tiene un estimulante. De hecho, tiene varios estimulantes. Tiene un estimulante que es la cafeína, aunque en pequeñas cantidades, tiene como la 10ª parte de lo que tiene el café, pero tiene. Segundo, tiene otro que se llama teobromina, que también es un estimulante parecido, que aunque es más leve en su acción, en el chocolate se encuentra 10 veces más teobromina que cafeína. Entonces, aunque es 10 veces más leve, lo encuentras en 10 veces más cantidad. Entonces, la cafeína con la teobromina misma ya producen bastante estimulación y por eso yo pienso que nos gusta tanto. Algunas veces somos hasta chocohólicos, ¿sí o no? Chocohólicos, porque es un poquito adictivo en realidad. Bueno, un poquito, medio adictivo. Y esa y otros estimulantes más que tiene un compuesto que hace subir ciertos cannabinoides en el cerebro, y cannabinoides son los compuestos parecidos a la marihuana. Entonces, el chocolate hace subir ciertos cannabinoides en el cerebro, por eso que también nos gusta. Y también tiene otro compuesto que es parecido como un derivado de ciertos compuestos parecidos a la anfetamina, en cantidades pequeñas, pero también tiene. Entonces tiene como 4 cosas diferentes que son considerados estimulantes. Entonces yo no lo recomiendo, eso es lo que yo le estoy dando mi opinión muy honesta y profesional. No juzgo a nadie si comen chocolate, eso queda a juicio de cada persona, es decisión personal. No juzgo a nadie si comen o no comen. A mí me gusta, no lo voy a negar, pero trato de no comerlo y no lo recomiendo tampoco. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que me parece que incluso yo creo que a muchos nos interesa saber eso. Dice, hay personas que trabajan en la noche y como tú dijiste, en la noche que se produce la melatonina, entonces, si estas personas no pueden dormir de noche, ¿de qué manera pueden producir esa sustancia? O si es que tienen que estar a oscuras o en un sitio cerrado para poder tener la melatonina. Sí, precisamente. Tienen que estar tienen que comprar cortinas que bloqueen la luz lo más posible, estar en la más oscuridad posible. Y se ha demostrado efectivamente, personas que trabajan de noche y duermen de día tienden a tener más problemas de salud, tienden muchas veces a subir de peso, tienden a sufrir muchas de las consecuencias de trabajar de noche. Hay maneras de mitigar un poco esas consecuencias negativas, por ejemplo, llevar un horario siempre el mismo. Y muchas veces lo que sucede es que las personas que trabajan de noche, los días que no trabajan, tratan de tener un horario más normal y los días que sí trabajan tienen un horario completamente distorsionado. Entonces el horario cambia a través de la semana y eso puede también producir ciertos problemas. Es mejor mantener el mismo horario toda la semana
antes que cambiar el horario. Y lo otro es el horario de las comidas. Si es posible mantener el mismo horario de las comidas toda la semana para no sufrir esos efectos negativos. Y si es posible hacer como un tipo de ayuno intermitente, es decir, consumir el alimento a horas determinadas y tratar de no comer alimento el resto del día, eso por lo menos puede ayudar a mitigar los efectos negativos de trabajar en la noche. Bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, porque conozco a un amigo que tiene un problema, que tiene Parkinson. Y hace poquito le dijeron que lo tenía. ¿Tú qué recomendarías hacer para tratar de recuperarse o si es posible de revertir el Parkinson? Hasta ahora no se ha demostrado que sea posible revertir el Parkinson, pero lo que pudiera probablemente lograrse, pienso yo, esto es mi opinión, es probablemente hacer más lento el avance o posiblemente incluso detener el avance, o sea, que no siga deteriorándose la persona. Y lo primero que yo le recomendaría es una alimentación basada en plantas 100%, dejando fuera esos ácidos grasos, especialmente de los lácteos, pero todos los ácidos grasos inflamatorios, las grasas saturadas que pueden estar afectando la circulación en el cerebro y todo eso que puede ir deteriorando la función cerebral. Entonces, una dieta basada en plantas, hacer ejercicio, dormir bien, tomar mucha agua, evitar estimulantes, o sea, un programa basado 100% en los 8 remedios naturales, pero llevados bien al pie de la letra lo más posible. Y eso pudiera ayudar a una persona a mantenerse más saludable por más tiempo sin ir deteriorando tan rápidamente. Muchas gracias, María José. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto en que cada uno de nosotros nos quedan dos oportunidades de volver a escuchar estos videos que los tenemos y quisiera mostrar la página donde lo podemos ver nuevamente cada uno de estos videos. Tal como ven acá, ya hemos publicado 3 y mañana publicaremos el que acabamos de hacer esta noche con María José sobre cómo cuidar nuestro cerebro. El primero que ella hizo fue cómo revertir la diabetes, que fue el lunes. El martes hizo cómo bajar de peso sin perder la salud. Ayer nos habló sobre el cáncer y lo que necesitamos saber sobre el cáncer. Lo pueden ver en la página en YouTube, West Hollywood Spanish SDA. Pueden verlos y mañana estará publicado este que gentilmente María José nos ha presentado esta noche. Agradecemos, María José, infinitamente tu ayuda, tu instrucción, tu manera de expresarse tan clara, tan asertiva, que nos ayuda a todos para que podamos entender cómo cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. Me gustaría que todos los que quieran estar agradecidos, levantemos nuestras manos para agradecer a María José. Estaremos en contacto, María José, y esperamos pronto volverte a ver y que nos acompañes nuevamente en otra ocasión. Estamos invitando a cada uno de ustedes cuando María José estará conectada con nosotros nuevamente para que podamos tener más instrucciones y temas, porque María José no solamente tiene temas de esto, tiene temas de muchas otras cosas que seguramente en otra ocasión vamos a poner de acuerdo para poderlo presentar. María José, nos gustaría que terminara por favor con una oración. Gracias. Sí, claro que sí. Vamos a inclinar el rostro, le invito a que inclinen su rostro conmigo. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, una vez más te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque sentimos que hemos sido escogidos y que tenemos este privilegio de tener acceso a tanta información valiosa para nuestra salud, tanto física como mental, como espiritual y emocional. Gracias, Señor, porque eres un Dios que te preocupas de nuestra salud en todo aspecto y que quieres que vivamos una vida y vida en abundancia. Y te pedimos, Señor, que nos ayude para que podamos hacerlo y podamos más que nada poner nuestra confianza completamente en ti, porque sabemos que aun cuando no podamos estar saludables o cuando estemos pasando tiempos difíciles en nuestra vida, sabemos que, Señor, tenemos una esperanza aún más allá de lo que es la vida en este mundo, sino que es la vida eterna que tú nos quieres dar. Gracias, Señor, porque eres un Padre tan amante y tan misericordioso, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto de esta noche, que te quedes con nosotros el resto de lo que queda de esta semana y especialmente en el día sábado, que podamos honrarte y glorificarte a ti. Te pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.